28 años atrás nos diste tu confianza, continuamos innovando para brindarte un servicio único. Con nuestra tarjeta gratuita de asistencia y beneficios, solo gastás cuando lo necesitas, pagas menos y financiás como quieras, sin afiliaciones mensuales. Especialistas dentro de los 5 días de tu solicitud y varios estudios en una sola cita. Tarjeta Comunidad San Fernando, un servicio de nuestra clínica pensado para contribuir al bienestar de la sociedad. Muy buenos días, queridos amigos de Vivir en Salud. Hoy les traemos un tema que está muy latente en este invierno, la intoxicación por monóxido de carbono. Venimos a hablar con la doctora María José García y con ella hablamos sobre síntomas y signos de esta intoxicación. Es muy difícil de determinar cómo detectamos, porque no tiene olor, no tiene sabor, no tenemos forma de detectarla. Por lo cual tendríamos que preguntarnos cómo prevenimos la intoxicación por monóxido de carbono. Y eso es eliminando la fuente que produce ese gas que no tiene olor ni sabor. El problema fundamental que estamos teniendo nosotros ahora son las intoxicaciones por el uso inadecuado o la colocación inadecuada de calefones a gas dentro de espacios cerrados o chicos como son los baños. Los casos que hemos tenido en cuanto a intoxicaciones severas han sido justamente adultos o niños en ambientes chicos y debido a calefones a gas que producen una alteración en la combustión con la producción de este gas tóxico que hace que de forma imperceptible la persona ya vaya respirando ese gas y que cuando comienza a tener los síntomas mínimos ya sus niveles de oxígeno en sangre ya son muy bajos. Y esos síntomas pueden variar de acuerdo a la edad del paciente. Nosotros en niños, por ejemplo, el niño manifiesta llanto porque tiene dolor de cabeza, o puede ser mareos, o puede ser dolor abdominal o náuseas. A veces son síntomas imperceptibles como esos de mareos, pero que en el correr de los minutos rápidamente pueden pasar a otro tipo de síntomas más graves. Por lo cual nuestro enfoque siempre va hacia cómo prevenimos de que esto no suceda. Y la respuesta a la prevención es no colocar calefones a gas dentro de los baños. La combustión tiene que ser en un lugar exterior, puede ser en el exterior de la vivienda o puede ser en otro ambiente exterior que puede ser un corredor donde haya flujo de aire y que corra el aire y no se estanque. Incluso dentro de los baños podemos mantenerlos los calefones a gas si dejamos ventanas o puertas abiertas para que circule el aire. Siempre que hay síntomas hay que consultar, porque los síntomas implican que ya los niveles llegaron a valores que pueden ser importantes. Dolor de cabeza, náuseas, llanto en los niños, cefaleas, o dijimos dolor de cabeza, y dolor abdominal o náuseas. Después, obviamente, hay otros que son más importantes, que son cuando ya tienen pérdida de conocimiento, convulsiones, que son las intoxicaciones más severas. En el momento de que se detectan estos síntomas, obviamente ventilar, abrir la habitación, ventilar. Muy importante es no dejar a los niños solos en el baño, vigilarlos mientras no podamos cambiar la colocación de calefón, vigilarlos de que no queden solos, que estén con la puerta abierta, que siempre haya un adulto responsable midiendo el tiempo que está dentro de esa habitación, abrir ventanas si las tienen y consultar a la brevedad sin un apuro rápido, porque en el momento que la persona sale de esa situación, rápidamente los síntomas se empiezan a revertir. De cualquier manera, van a ser los estudios paraclínicos en los centros asistenciales los que nos van a indicar cuáles son los seguimientos en tratamiento a seguir. Nos volvemos a ver con más Vivir en Salud el próximo jueves a las 10 de la mañana en Canal 7 del Este. Vení al Puestín de Cacho, a la feria de carne, frutas y verduras. Tenés los mejores productos y las mejores ofertas, porque la calidad y el buen precio van de la mano. Este y todos los miércoles y sábados, vení a nuestra imponente feria, donde te sorprenderás con increíbles promociones y descuentos. Te esperamos en la esquina de Francisco Acuña de Figueroa e Islandia, casi Roosevelt.
Porque 28 años atrás nos diste tu confianza, continuamos innovando para brindarte un servicio único. Con nuestra tarjeta gratuita de asistencia y beneficios, solo gastás cuando lo necesitas, pagas menos y financiás como quieras, sin afiliaciones mensuales. Especialistas dentro de los 5 días de tu solicitud y varios estudios en una sola cita. Tarjeta Comunidad San Fernando, un servicio de nuestra clínica pensado para contribuir al bienestar de la sociedad. Farmacia Ibiza, sinónimo de calidad, asesoramiento, alta gama de medicamentos y nutrición. Todo lo que vos necesitás y más. Te esperamos en Avenida Roosevelt, Parada 14, frente al Sanatorio Cantegril. Farmacia Ibiza, teléfono 4248-8805.